Yo trabajé en televisión y bueno, me quedó muy sensible la vista, entonces es como los lagrimales empiezan a actuar y me empiezan a caer a borbotones las lágrimas, entonces van a pensar que acá me tratan mal y yo estoy llorando. Por eso les aclaro a quienes no me conocen. Y además estilo, da rockero, da diva, da un montón de cosas. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Una eminencia, uno de los hombres de ciencia que mañana van a recibir la distinción de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el doctor Burruchaga. Un aplauso, por favor. Buen día. Gracias. Bueno, te acercamos bien el micrófono, porque como el doctor Leme, porque acá el farandulero es el doctor Rubén González. Él está en los medios, él hace reportajes, él juega a ser periodista, pero el doctor Leme cuando llegó acá y se sentó me dijo: Marisa, ayúdame, porque yo sé de quirófano, pero de televisión y de micrófono nada. Igual que yo. Y el doctor Javier Burruchaga también. Sí, sí, sí. Estás en la misma. Totalmente. Bueno, pero te vas a sentir cómodo. Bueno, gracias. Porque yo no hago reportajes, yo hago entrevistas y vamos a recorrer tu vida profesional. Sos una eminencia. Yo le decía a Leme y a Rubén que ustedes, cuando se dice médicos destacados o hombres de ciencia destacados del distrito de Escobar, ustedes son hombres de ciencia y médicos destacados del mundo, porque son médicos acá, en España, en Italia, en Canadá, tendrían la misma calidad de Sí. médicos, ¿no? Si vos querés la profesión y haces las cosas bien, vas a hacer medicina bien en todas partes del mundo. Tenés una voz muy linda. Ah, gracias, no sabía que salía bien en el audio. ¿No, José? Espectacular. Espectacular voz. Y además, chicas, tiene un physique du rol impresionante, bronceadísimo, pero no le vamos a preguntar por qué está tan bronceado, porque ya eso pertenece a su vida privada. Está bien. Pero siempre estás bronceado. No, Te en cuidás verdad. mucho. No, ¿No? nada. Vengo de un viaje. Pero entonces- ¿practicás deportes? No, poco, pero sí, personal trainer y caminatas y Bien. demás. Se nota que tenés un físico trabajado. No tanto. Pero- es la camisa, ¿eh? No. Porque Rubén practica tenis. Sí, Y Leme hace natación, Sí. triatlón y running. sí, Corre. sí, los dos son muy Así deportistas. que tenemos deportistas a full. ¿Y vos hace fierros? No, en verdad tengo un personal trainer los sábados y con él hace un poquito de fierro, caminata, de todo un poco. Ay, qué paquetería. Para mover un poco y estar bien. Bueno, De la salud. Sí, lo Es bien importante. que hace a la salud y sobre todo ahora, cuando empieza el frío, que generalmente tendemos a cobacharnos, a estar al lado de calentitos, al lado de la salamandra del hogar o con los calefactores. Digo, hay que enfrentar el frío y salir a caminar y tomar Para mí es más sol. lindo en invierno que en verano. Yo lo disfruto mucho más. A mí el invierno me gusta, pero es personal mío. Sí, no, a mí también, yo soy friolenta, pero soporto más el invierno, tengo como más defensas ante el frío que con el calor. Bien. Sobre todo nosotras las mujeres, que el pelo, que se nos corre el maquillaje, ¿viste? Preferimos el invierno. Bueno, toda esta conversa es para romper el hielo. Dale. Y si no acoplo, no soy yo, porque se me resbalan los auriculares. ¿Vos sos oriundo? ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. ¿Vos sos oriundo de Escobar o llegaste a Escobar? No, yo llegué a Escobar a los 3 años. Yo nací en Gualeguaychú, Entre Ríos, Ajá. y toda mi familia es entrerriana. Y ¿Y cómo llegaste a Escobar? Por una inundación, que fue la inundación de 1965, el año que yo nací, en el cual mis padres tenían vacas, campos, esas cosas de Entre Ríos, y vinimos acá, a la provincia. Sos un hombre muy joven.
Ponele. Sí, sí, muy joven. Y contame, ¿se radicaron acá y tus padres a qué se dedicaban? Bueno, mis padres en verdad tuvieron un restaurante muy importante en Escobar por muchos años. Nómbralo. El Entrerriano. Estaba en Loma Verde. Y bueno, muchos años trabajando con ellos y demás hasta que ingresé a la facultad. ¿Vos sos primera generación de universitarios en tu familia? Sí. Bien. Le pasó lo mismo a Leme y le pasó lo mismo a Rubén, ¿no? Sí, los dos. En verdad, de Rubén no conozco tanto, pero de Gustavo sí, creo que sí. Bueno, ambos te dejaron saludos, sobre todo el Gustavo Leme. Sí, un que abrazo te quiere grande. Y te admira un montón. Un abrazo, un capo al doctor. Ambos son mis médicos, pero Leme me dijo, ¿a quién tenés como ginecólogo? Vos tenés que ser paciente de Burruchaga, me dijo. Así que te ganaste pero una obsesiva. Dale, nos tiramos flores. No, pero te has ganado una paciente ahora. Gracias, te espero. Doc, ¿cómo fue tu infancia? ¿Es verdad que jugabas con ambulancias cuando eras muy chiquito? Sí, no? Mi primer regalo fue una ambulancia y siempre quise ser médico, eso sí es cierto. ¿Cuando eras piquitín? 5 años. ¿Y en qué se manifestaba eso de quiero ser médico? Prácticamente yo vivía sobre Panamericana y siempre había accidentes y demás. Me encantaban los accidentes, me encantaba ver gente para ayudar y me encantaba. ¿Cuando eras niñito? Sí, cuando era chico, siempre. ¿Querés un vasito con agua? Luego, sí, dale. Bueno, si podés, Josecito, cuando... Pero sí, siempre la tuve clara que lo mío era la medicina. A mí me gustó. Sí, desde chico. ¿Y no tenías ningún referente en la familia? O sea, ¿cómo aparece No, eso? en verdad la única que quizás por la época y demás, mi madre le gustaba la medicina, le gustaba. Tu mamá. Sí. Entonces venía como un patrón genético ahí en el ADN, ¿no? Ponele, sí. Porque viste que generalmente los chicos, aún ahora, con todo esto de lo digital, pero aún ahora los chicos dicen quiero ser bombero. Sí. Hay como una mística. Sí, son de las cosas, bombero, policía. Pero vos querías ser médico. Sí, siempre me gustó la sangre, la cirugía. Por favor. A los 5 años, cuando un chico de repente ante una sirena o ante un accidente se asusta y llora, vos querías ir a ayudar. Yo corría, sí. Qué bárbaro. Sí. Qué brutal, como cuando uno tiene eso en los genes, en el ADN. Sí, debe ser, ¿no? porque en verdad nunca hubo otra posibilidad de mi vida. ¿Dónde estudiaste acá en Escobar, Doc? Yo en Escobar, como creo que mis dos colegas, Gustavo sé que estudió en San Vicente. Yo estudié en la escuela número 1 de Escobar, en la entrada, toda mi primaria, la secundaria en el San Vicente de Paul y la universidad la UBA. O sea, pro educación pública. Totalmente. Gracias. Totalmente. Más en esa época, yo creo. Ahí que tenés agüita. Gracias. Yo creo que hoy por hoy es distinta la situación. Hoy estudiarías en una facultad pública o sí, facultad sí. En una privada. No, si yo fuera hoy, estudiaría en una facultad pública. Me parece que la UBA es muy buena. Tiene muy buena. Tengo un hijo egresado de la UBA y mi otro hijo también estudia en la UBA. Nómbralos. Alejo y Ramiro. A mí me gusta que la gente que nos está mirando en este prime time de la radio, que afortunadamente es mucha, conozca qué hay detrás del doctor Burruchaga. ¿Qué hay detrás? Van a ver una hermosa familia con una mujer espectacular que es Claudia. Después ¿Claudia a qué se dedica? Es psicóloga. Bien. Claudia es psicóloga, muy buena psicóloga. Bueno. Y nombre y apellido. Claudia Ripari. Sí, conocidísima. Claudia Ripari. Es psicóloga. Tengo un hijo mayor que es Alejo, que es abogado, que trabaja en el Banco Central, en Capital, bien. Y Ramiro, que también trabaja, es un independiente, ya no está más en casa, y le falta unas materias para ser ingeniero. Así que bien. Orgullo babero cuando hablas de tus hijos, ¿no? Sí, y me falta el plato fuerte, que es Francisco. Francisco tiene 22 años, nació con síndrome de Down, y nada, es un capo.
Claro. Y él trabaja y hace pastelería y cocina, cosa que a mí me gusta mucho cocinar y también. agasajar, sí, es uno de Ay, mis hobbies lindo, ese. qué lindo. ¿Y qué te gusta cocinar? En verdad, Pastelería. como yo le decía a Enzo, que yo me crié, él me preguntaba el hobby, y yo decía, yo me crié en un restaurante donde había muy buena comida y el olor a levadura, y mi mamá es descendiente de alemanes, entonces cocinaba muy bien. Y nada, tengo unas recetas de ellas muy buenas y cosas que pude rescatar para seguir. Y en mi casa la comida es muy importante en cuanto a la reunión, porque o sea, nos reunimos, nos gusta reunirnos y demás, pero la base es una buena mesa. Claro. Y de eso me encargo yo. Claro, qué lindo porque... Mi mujer cocina igual de bien que yo, cocina bárbaro. Hay que poner mucho, mucho amor. Cuando uno agasaja con amor. Y cuando uno cocina para seres queridos, cocina con amor. Totalmente. Te habla una persona que no sabe hacer un huevo duro. Te aclaro. No, pero me encantaría. Y qué rica que es la comida alemana, ¿no? Jambonón con chucrut en verdad pernil. es muy rica y es otro sabor. Entonces mi padre era vasco, descendiente de vascos, entonces era un tipo de comida además totalmente distinto. Claro. Así que buena cuna. Claro, tener buena cuna. Claro, Bien. buena cuna. Contame, vos elegiste una especialidad y durante 23 años ejerciste esa especialidad como médico. En verdad, yo salgo de la universidad, a mí me gustaba mucho cirugía. Toma, tranquilo. Gracias. A mí me gustaba mucho cirugía. Sí, porque Sí. Además acabas de decir que de chico te gustaba la sangre. Me gustaba la cirugía, me gustaba investigar en eso y bueno. Pero en verdad también me gusta mucho la relación médico-paciente y me gusta mucho ver el paciente un poco más allá de una cirugía. Entonces elegí una especialidad que es ginecología y obstetricia, por lo cual el paciente sigue viniendo a vos, es quirúrgica, pero a su vez tiene una importante cuota de consultorio. Claro. Y hice una obstetricia fuerte por muchos años, 23 años de mi vida. Y bueno, para estar así como estoy ahora acá, creo que más o menos me mantengo, había que dormir de noche y había que bajar un poco el estrés. Entonces, en verdad, hago la especialidad en mastología y nada, me encanta, es lo mío ahora. Sí, vamos a decirle a la gente que es un gran mastólogo y que seguís especializándote permanentemente y que, bueno, sos un médico mastólogo muy, muy requerido. Ponele, no y muy famoso. Contame, ¿hay nuevas técnicas, hay nuevas formas de tratar el cáncer de mama? Mira, el tratamiento no ha cambiado mucho, ha cambiado las variables dentro del cáncer de mama. Tenemos cosas... ¿Cómo es eso por que acabas de ejemplo, decir? Dependemos mucho de la genética, hay muchos estudios genéticos, por lo cual ahora un paciente puede saber si tiene un gen mutado o no. No me digas. Sí te digo, para cáncer de mama, eso cambia un poco el espectro. Lo que pasa es que vos tendríamos que dividir un poco entre la gente que se controla y tiene tumores pequeños o detectable y no palpable al tumor ya grande, ¿no? Contame, un nódulo, un pólipo, ¿qué es más grave? ¿Detectar un nódulo? ¿Detectar un pólipo? No, mira, en verdad en mama hay dos grandes, o es un nódulo sólido o es quístico, básicamente. ¿Los dos son malignos? No, para nada. El quiste nunca es maligno, eso es para control y demás. Y los nódulos sólidos tienen que tener ciertas características para que puedan ser malignos. Como por ejemplo... Que sean irregulares, que tenga retracción de piel, que tenga alguna morfología en la ecografía y la mamografía, por lo cual no sea bueno. Y hoy por hoy todos esos nódulos son punzables, o sea, se punzan y se hace el diagnóstico. ¿Cómo hacemos las mujeres para autocontrolarnos y de alguna manera detectar
si tenemos alguna cosa extraña en nuestras mamas. Bien, en verdad el autocontrol es muy importante, porque en verdad se hace principalmente después de menstruar, porque la mama en la menstruación o cuando está muy tensa es muy difícil, y es con una mano atrás y con la otra mano, pero con la yema de los dedos nada más. Una mano atrás y con la otra el seno. ¿Sí? Lo vas tocando. Sí, como las agujas del reloj. 1, 2, 3, así. Así con los dedos. Claro, pero nunca hacer esto, porque en verdad te va a asustar y vas a ver que tenés más es cosas. Es verdad. Entonces la idea es con los yemas de los dedos ver si algo sobresale o algo igual. Claro, pues si vas tocando así como si tocaras las teclas del piano. Va a depender de cada mama. Hay mamas que son muy densas, hay mamas que son Por eso. Entonces... te hago una pregunta, si tiene que ver, porque me están viniendo como muchas preguntas como mujer, como paciente. ¿Qué son los conductos galactoferosos? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Son conductos de la leche. La mama a veces se pueden calcificar y uno toca cosa extraña. No, tocarlo no lo vas a tocar. Sale en la mamografía. La mamografía o una ecografía. ¿Eso es para asustarnos? No. Todas las mujeres tenemos ese... Todos tienen conductos y todo es parte de la base de la mama es algo para amamantar, o sea, es la base de por qué está la mama, para amamantar a los hijos. Y tiene todo, está la glándula y todos los conductos que van a ir hacia el pezón y van a producir la leche. La glándula produce la leche y los conductos son los que lo dan. Te pregunto, las mujeres que no hemos tenido hijos por decisión propia o porque no, en mi caso por decisión propia, ¿somos más propensas o menos propensas o es una fake news con respecto a un cáncer de mama? Mira, en años atrás se decía que sí. Lo que hoy se ve es que en verdad tenemos muchas mujeres con 4 y 5 hijos con cáncer de mama. Apá. La cosa se está revirtiendo, o sea, siempre se creyó o se sabía que el amamantamiento es una protección hacia el cáncer de mama. Claro, por eso te lo pregunto. Y hoy tengo muchas pacientes con cáncer de mama y con muchos hijos. Pero vos pensás que de 1 de cada 8 mujeres que llega a los 80 años va a tener cáncer de mama. Es uno de los más principales. ¿Una de cada cuántas? De cada 8 o 10 mujeres que lleguen a los 80 años va a tener cáncer de mama. ¿A qué se debe? No se sabe. ¿No? Cuando sepamos algunas cosas es cuando no tenemos la enfermedad. No, pero pensé que por ahí bajaban las hormonas, etcétera, 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 con la edad y eso tenía pero que ver. Vos fíjate que hoy sí es una enfermedad prevalente en las mujeres menopáusicas, pero hoy tenemos mucha gente joven. Bastante. Es verdad, conozco muchísima gente joven que ha sido operada y que ha tenido que hacer tratamiento de quimio y demás, con 38, 40 años, 45 menos años, también. menos también. Tampoco se sabe por qué. No. ¿Es hereditario? ¿Hay propensión por herencia? Sí, hay un gen que se puede mutar, se llama BRCA, y que eso, si en la familia está el gen mutado, es como que tenés más posibilidades de tener cáncer de mama. Decime, vos recién entendí que decías que había estudios que podían hacerse para uno anticipadamente saber si hay una propensión. ¿Las mujeres jóvenes debieran hacerse ese estudio? Hoy por hoy, mujeres jóvenes que no tienen antecedentes de cáncer de mama, en la familia, no. Tía, abuela, además, sí, se hacen ecografías mamarias. No. Hasta los 40 años. Ajá. Y a los 40 años sumás ecografía y mamografía. Claro. Ahora, si tenés algún antecedente de cáncer de mama en la familia, mamá, abuela, tía, empezás a los 35 con mamografías. Claro. Si tenés antecedente, empezás antes. Mamografía y ecografía mamaria. Ecografía mamaria. Claro. Hoy está como nuevo, como ha salido un arma más, que es la resonancia magnética de mama, que se hace,
y son puntuales las situaciones en lo que se piden, ¿no? Se piden cuando ya hay duda de que haya algo Sirve grave. para mejorar el diagnóstico, para saber cómo está. Y salir de dudas también, ¿no? por supuesto, cada vez la ciencia hace más cosas para ser más específico y estar mejor. Vos sos mastólogo y yo te contaba antes de empezar el programa que leí artículos que en otros países es aconsejable por las radiaciones, creo, hacerse la mamografía cada 2 años, no cada año. Esas son políticas de cada país, ¿sí? En nuestro país en verdad no tenemos un gran control, o sea, hay una sociedad que una parte de la sociedad que se controla, que va todos los años al ginecólogo, que se mamografía y demás. Esta paciente va a ir bien. Por eso nosotros hacemos una vez por año. En este país se hace una vez por año, porque en verdad está demostrado que está el periodo de intervalo entre una mamografía. O sea, yo tengo pacientes que en la mamografía el año pasado estaba perfecta y al año tiene cáncer de mama. Entonces la detección es lo más importante. Wow. Esa es lo más. ¿Hay algún Podemos discutir si es 1 año, 2 años, y depende de cada país, de cada economía del país y de si la gente se controla siempre o no. En este país 1 vez por año. ¿Las mujeres somos renuentes a la mamografía o nos controlamos cada año? ¿En qué porcentaje? Alto porcentaje de la sociedad. Si vos ves mi consultorio, yo tengo pacientes que se controlan todos los años, y todos los años vienen y todos los años. Y la paciente que tiene conciencia del control se controla. Y alto porcentaje de la sociedad no se controla. Hoy hay muchas causas de muerte por cáncer de mama. Sí, bastante. ¿Tenés un porcentaje? No, porque en verdad no te diría el porcentaje, pero pensando de que es uno de los cánceres más prevalentes o más importantes en la mujer, tenés más causas. Igualmente la mujer que tiene cáncer de edad avanzada normalmente no muere por cáncer de mama. O sea, una mujer grande que ya pertenece a la 3ª o 4ª edad, según ¿no? como la quieras ver, sí. Según Adulto mayor o no, adulto. claro, porque ahora hay como una 4ª edad, Sí, como sí, se ha sí. estirado el margen de vida. Andan muy bien, afortunadamente. normalmente andan muy bien. O sea, se le detecta, pero no es causal de muerte. Nunca lo sabés, tenés un cáncer, Bueno. pero tenés Pero en menos posibilidades a a eso, sí. Si estás bien tratada, hiciste las cosas bien y demás, sí. Siempre es conveniente extirpar ¿qué es? Nódulo Vos tenés un nódulo, tenés un tumor. benigno. ¿El nódulo es igual al tumor, Doc? Todo es un nódulo tumoración, pero vos para saber si es bueno o es malo, tiene características ecográficas y mamográficas, y luego haces una punción para hacer el diagnóstico. Y de ahí la biopsia. La punción es la biopsia. Claro. A ver, llega una mujer a tu consultorio y te dice, doctor, tengo un dolor. ¿Siempre son palpables? ¿O hay algunos en una zona interna? Si te controlás, si haces mamografía y ecografía, es raro que llegues al palpable. Lo vas a detectar antes. Por eso se piden los estudios. Cuando vos palpás un tumor la paciente, seguramente ese tumor ya tenía tiempo de antes. Claro. Y generalmente hay casos en verdad que son muy abruptos de inicio y es distinto, pero no es lo normal o lo común. Bueno, ¿cómo controlás desde el médico y el humano y la empatía cuando tenés que decirle a una mujer si el tumor es maligno o tenés cáncer? ¿La gente quiere la verdad o se lo decís a un familiar? Me pongo en ese momento y en ese lugar, ¿no? De la paciente y del médico. Hoy, en verdad, para que un paciente pueda luchar contra algo, tiene que saber qué es lo que tiene. o sea, vos directamente. Siempre. ¿Y cómo lo vas preparando para decirle tenés cáncer? Nada, se ¿Así? prepara la ecografía, mira, no me gusta, la mamografía tampoco, vamos a hacer una punción, vamos a ver cómo estamos. Hay un porcentaje de que sea maligno, tenés que saberlo. Y además, y cuando viene la punción con un diagnóstico, se le dice, y nada, hay que va a luchar y va a andar bien,
y se va a hacer quirúrgica y puede hacer quimioterapia o no, puede hacer radioterapia seguro en alto porcentaje. En todos los casos que se hacen tratamientos de quimio, ¿la mujer pierde el pelo? Sí, alto porcentaje, sí, alto porcentaje. Pero viene bárbaro después. ¿En cuánto se controla desde el diagnóstico de un cáncer, la operación y la quimio? ¿En cuánto se sabe si se ha logrado extirpar el cáncer? En verdad, la extirpación la sabes con la cirugía, porque vos cuando terminás de operar, yo por lo menos tengo patólogo dentro del quirófano, por lo cual me dice si lo que operé está bien. Y si ¿Vos sos cirujano también? Soy mastólogo. Los mastólogos cirujanos, Gustavo, por ejemplo. Cirujano general. Pero vos estás dentro Yo soy ginecólogo, mastólogo, cirugía en mamas. Por eso. A eso voy. Si vos operás tumores de mamas, a como eso te voy. dije de mi infancia, lo Por que más me eso, gusta. por eso. No, pero podría ser mastólogo para el diagnóstico, no para el quirófano. No, el quirófano es lo más lindo. A eso voy, Y tenés los límites, y si los límites te tienen que dar libres, haber sacado todo el tumor. Por eso, yo me refería a eso. Cuando a la paciente le decís, bueno, ya fue? Después de 10 años. Básicamente. Qué calvario, ¿no? Estar esperando. Hay que hacerse estudios permanentes a posteriori. En verdad vos vas a tener 10 años también es media, pero para que me entienda el público. La gente que está mirando. Claro. En verdad hay que controlarse. Una vez extirpado el tumor, una vez vista la axila, si hizo radioterapia, si hizo o no quimioterapia, la paciente anda bien, se controla con el mastólogo y el oncólogo, con los dos. Claro, es un largo camino, ¿no? Es un largo camino. Es que, como yo le digo a mis pacientes, hay un antes y un después de un diagnóstico de esto. Si cambiamos la forma de vivir y de no estrés y vivir la vida pensando más en uno, va a andar muy bien. Y normalmente pasa. Pregunto, sí. Además de lo hereditario, que no podemos soslayar, ¿hay otras causas que puedan generar en una mujer un cáncer de mama? Vos mencionabas estrés, manera de vivir, fumar. El día que sí, el cigarrillo siempre está codificado en todo, el alcohol y demás. Pero hablemos un poco del cigarrillo, por favor. El día que se sepa por qué se origina el cáncer de colon, de mama, de lo que sea. Pero el estrés tiene mucho que ver. Yo después de muchos años en esto, creo que el buen vivir tiene mucho que ver. Bueno, el buen vivir es tratar de que no se nos dispare el cortisol. El buen vivir es tratar de tener muchos momentos de placer que te van a hacer la felicidad. Como dice el M, mimar al cerebro. Claro. ¿No? Obvio. Mimar al cerebro. Totalmente. Porque en verdad si vos largás un poco el estrés, vivís. Yo me doy como ejemplo, yo me encantaba la obstetricia y hice muchos años de obstetricia, pero sí me di cuenta un día de que no era compatible ya. Porque vos tenés una dedicación, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Sí, no, tremendo. Entonces eso tiene un límite. Entonces a veces cuando uno tiene trabajos muy estresantes o muy comprometidos, saber hasta dónde va a llegar con ese trabajo. La ansiedad y la ansiedad generalizada ¿también incide cuando se bajan las defensas de un organismo? En verdad, normalmente si estás muy estresado y muy no te alimentas bien y no vivís bien, tu inmunidad baja. Claro. Entonces estás más propenso a tener patologías. Cuando no se duerme bien. Cuando no se duerme bien, no se alimenta bien. Y bueno, el mar al cerebro, ¿no? ¿El exceso de peso influye? ¿O influye en otro? En general influye en todo el exceso de peso. No es bueno. A cualquier edad no es bueno. Hoy por hoy yo veo pacientes que trato con cáncer de mama y que están en sobrepeso y bueno, quizás la mama todo bien, pero le duele la rodilla, la cadera, desde todo por un exceso de peso, por lo cual limita. Y problemas cardíacos, porque el corazón tiene que bombear de una manera mucho más exigida. Totalmente. Sí, colesterol y demás. Háblame un poquito de los hombres y el cáncer de mama, porque cuando vos a un hombre le decís, no me molesta acá, tengo algo,
te controlaste porque puede ser un tumor maligno en la mama, te dicen, pero yo no soy una mina. Existe el cáncer de mama en el hombre. El 1% de todos los cánceres de mama va a ser en el hombre. 1%. De cada 100 mujeres, una va a tener. ¿Los hombres se controlan No. por este tema? Es No. importante concientizar, ¿no? En verdad lo importante es que ante cualquier cosa palpable o diferente que un hombre encuentre en su mama, consulta al médico. Que puede ir a su médico de confianza y su médico de confianza derivarlo al mastólogo. ¿Y has tenido casos de hombres que llegan a tu consultorio o no? Muchos. ¿Ah, sí? O sea que se está concientizando que es probable tener un cáncer de mama. No, distinto. Porque una cosa es que vos tengan conciencia, la otra cosa es que lleguen con tumores. Claro, cuando se tiene conciencia se previene. Normalmente te dicen, señor, ¿cómo llegamos a esto? Un tumor palpable. Y no, porque yo hace 2 años tenía una bolita chiquita, no le di importancia. Y después me empezó a crecer y me molesta y demás, por eso estoy acá. El día es que vengas hace 2 años atrás, cuando tenías esa bolita chiquitita. ¿O se pueden hacer mamografías los hombres? Sí, por supuesto. O ir y decir, doctor, yo sé que el 1% de los hombres podemos No, tener... porque en verdad no lo vas a ver el público en general. Lo que tiene que tener el público en general es que ante cualquier evento distinto en su mama, que sepa que existe el cáncer de mama en el hombre y que tiene que ocurrir al médico. Claro, y que se termine con eso de... Porque a mí me ha ocurrido de que me dicen, che, me he notado una... Mirá que puede ser cáncer de mama. Y te miran como diciendo, pues yo no soy mujer. ¿Cómo voy a tener cáncer de mama? No, pero por suerte esas cosas están cambiando hoy. Hoy están cambiando. Pero no creas que tanto, ¿eh? Hay todavía... A mi consultorio tengo... Bueno, claro. Pero no, porque bien. van a tu consultorio, pero a nivel social todavía está ese machismo de yo soy hombre. Parece mentira, pero existe todavía. Sí, por suerte está cambiando. Sí, por suerte estamos cambiando. ¿Estuviste en el CONICET? No, en verdad yo lo que hago es mi hospital. Yo trabajo en el hospital de Tigre. Ah, perfecto. Como mastólogo hace muchos años. Y hacemos un trabajo con el CONICET en el cual yo le proveo las muestras. A ver, contá eso. Claro, Vos trabajás en el hospital de Tigre. En el hospital de Tigre. Perfecto. Y el CONICET nos contactamos y vinieron a trabajar con nosotros y hacemos trabajos científicos muy lindos que los hacen ellos en Capital. Y yo me encargo básicamente de las muestras. Entonces, como yo opero mucho y como en el hospital, todo lo que es patología mamaria hospitalaria, son tumores muy grandes normalmente. ¿Siempre se extirpa toda la mama o ambos? Según qué caso. Puede ser Hoy en hay ambas, cosas muy distintas. pero puede ser en ambas mamas. Por supuesto, bilateral, sí. Entonces, nada, yo proveo las muestras para los análisis y demás, y ahí hacemos los trabajos. Por eso, bueno, pero tenés una vinculación con Sí, el obvio, CONICET, a obvio, eso obvio, iba. obvio. No sos investigador propiamente del CONICET, pero No, sí. obvio, trabajás. con los doctores y demás que vienen, sacan las muestras, las analizan, yo se las doy, les digo qué estirpe de tumores y demás, ¿sí? Y ellos hacen sus trabajos. Yo a Rubén lo conozco de hace tantos años, a Leme también. Yo el otro día a Leme le miraba las manos, ¿no? Y le decía lo que son las manos de un cirujano, además de lo que implica el médico en sí. Y él me decía, pero las manos, Marisa, son el instrumento. Le digo, porque vos lo tenés naturalizado. Pero cuando uno mira las manos de un cirujano, y en este momento también te estoy mirando las manos, en esas manos de ustedes, los cirujanos, va la vida o el riesgo de muerte de un paciente, ¿no? En verdad, uno, para poder llevar esta profesión y querer esta profesión, uno es el instrumento que hace que la gente viva mejor. Esa es la idea. Bueno, pero yo desde mi lugar de mujer, de comunicadora, de periodista, pero sobre todo de mujer, siempre yo digo, nosotros en pandemia a las 9 de la noche aplaudíamos a los médicos, pero después
cómo somos, qué antinomia tenemos en nuestra manera de pensar y hasta en nuestro discurso. Y después cuando un médico entraba a un edificio de propiedad horizontal porque vivía ahí, queríamos echarlo o querían echarlo porque podía contagiarlos de COVID, porque llegaban... Son momentos muy especiales. Porque eso. llegaban desde En la verdad, trinchera, son sí, momentos muy pero especiales. pasaron eso. Pasamos muchas cosas. Y muchas cosas. Y Muchas acá yo he cosas. hablado con el secretario de Salud, con el doctor Ordóñez, que es una eminencia, Sí. médico legista, médico terapista, y que estuvo en la trinchera trabajando, digo, en línea directa con lo que es el COVID. ¿Cómo pasaste la etapa del COVID? Del Como COVID, médico. en verdad, la pasé en el hospital. Nada, hasta hisopé pacientes, porque teníamos que trabajar para hisopar los pacientes y demás. Y en mi consultorio, con muchas cosas muy feas, porque en verdad el hospital cerraba las puertas, porque era para COVID. Pero había gente que tenía patología, como un tumor de mama, como una pérdida sanguínea por genitales, y tenía muchas Y no cosas. se podía atender. Y no los atendían, porque era todo por COVID. Claro, o sea, Entonces- todo era COVID. ¿Y Exacto. qué pasó? ¿Qué pasó si en ese tiempo que Se fueron 8 postergaron muchas cirugías que se podían postergar porque estaba limitado. y las también. graves? Y las graves se hacían. Pero, Las inminentes se lograban hacer. sí. Yo he trabajado muchísimo en O sea que pandemia, estuviste en la trinchera, Sí, prácticamente. Sí, yo creo que quedé en mi casa 3 días, más o menos, pero sí. Sí, porque el hospital había que ir a trabajar para la prevención y demás. ¿Tuviste COVID? ¿Te No, contagiaste? gracias a Dios no. ¿Y cómo volvías a tu casa? ¿Con qué asepsia? ¿Con qué medidas de Muy seguridad? simple, en la puerta de mi casa me tenía que Todo desnudar. desnudar. Mi mujer me dejaba el tacho pasaba así derechito al baño, un buen baño. Y tu mujer después con el splash te pasaba el Ya 70, pasaba, no 30. tocaba nada en la casa, iba a bañarme y nada, sí. Pero qué estrés, ¿no? El COVID fue estresante y fue también una situación muy difícil de manejar desde todos lados. Muy difícil de manejar, porque eran las vacunas, y si sirven, no sirven, y están y no están. y ¿Fuiste pro vacuna? ¿Sos pro vacuna No. o un tanto renuente? No soy pro vacuna, sí me vacuné contra el COVID, sí. Sí, yo me di 3 dosis porque como personal esencial de los medios. Yo por trabajar, aparte Claro, medio y claro, demás, pero yo estuve solamente un mes sin trabajar y después trabajábamos en los estudios con los separadores, con 1,80 m de distancia. Sí. Pero en el medio que yo trabajaba se contagiaron todos y yo estuve con uno de los que ya tenía COVID y en momento de contagio a esta distancia, trabajando. Todos se contagiaron de COVID y yo no tuve COVID. Suerte. Yo Pero tampoco. ¿se pudo llegar a saber por qué vos podías estar en un grupo totalmente contagiado y no contagiarte? No, ¿No se sabe? al día de hoy, que yo sepa, no. Gente que, por ejemplo, con las vacunas quedaba de cama y otros, yo no sufrí ningún síntoma por Totalmente. vacuna. Bueno, pero eso con las vacunas pasa con todas las vacunas, ¿eh? ¿Ah, Las sí? vacunas, sí. Pero tampoco se sabe que por qué es. No. En mi haber, no lo sé. Yo no me acuerdo cuál me di, pero no me di... la vacuna rusa no me la di. Me di... Ponele. Lo bloqueé totalmente. Sí. Creo que todos lo bloqueamos. Pero de las 5... Fue un momento muy difícil. De las 5 dosis solamente me di 3, porque también pensaba que me están Fue un metiendo en mi momento muy cuerpo. difícil, gente muy querida también que dejó de Despedimos amigos. Claro, era muy difícil, muy feo para todo, como toda pandemia. O sea, Pero vos creés que acá los 8 meses que nos tuvieron encerrados fueron normales o no? ¿O fue una cuarentena eterna, innecesaria? Desde lo médico te pregunto. Desde lo médico yo creo que se podría haber articulado de distinta manera Claro, con las medidas de seguridad. la patología. Yo lo que vi fue gente muy desamparada de su patología y eso no es bueno.
¿Cómo es esto? Desamparada de su patología. Vino la pandemia, tenés COVID, fantástico, pero vos tenés una insuficiencia renal, tenés un tumor de tal cosa, y entonces, ¿cómo articular todo eso? Yo creo que hay gente que no la pasó bien. Bien, nos quedan 8 minutitos antes de ir a la tanda institucional. A ver, rapidito, lo que puedas, 4 o 5 ítems para prevención del cáncer de mama. Prevención del cáncer de mama, el autoexamen, que ya te lo expliqué, que es muy bueno. La mamografía a partir de los 40 años, acompañada de ecografía siempre. Si tenés antecedentes familiares, empezá a los 35 con la mamografía. Ecografía podés hacerte siempre. Y eso es básicamente la prevención del cáncer de mama. Después le podemos agregar algunas cosas en gente que está muy comprometida, que yo tenés abuela, tía, mamá, y tenés un gen mutado, podés hacer resonancia de control, pero es específica para algunos pacientes. Bueno, háblame de lo que sentís con la distinción de mañana, como hombre de la ciencia, como médico destacadísimo, distinción que le otorga nada más ni nada menos que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es un mimo. Es un mimo al cerebro, es como digo yo. Mimo al cerebro. Claro, porque en verdad son cosas que te dan placer, que te gustan, y que haya un reconocimiento es muy bueno. Yo creo que hay mucha gente para reconocer aparte, ¿eh? Hay mucha gente para reconocer. Por algo fueron seleccionados ustedes 3. Bueno, yo se los agradezco muchísimo, pero creo que tanto el médico, cualquier persona que trabaja mucho y que dedica. Yo lo que tengo en particular es que agradezco porque es lo que más sé hacer, lo que me gusta y que lo hago hace muchísimos años de mi vida y estoy muy contento. ¿Es la primera distinción que te das o que te dan o ya has recibido otra? No, es la primera distinción a nivel así social, sí. Qué lindo lo que dijiste, un mimo al cerebro. Sí, porque eso te hace pensar que las cosas andan bien, que es lindo. Creo que a todo el mundo le gustaría. Antes de despedirte, se me ocurre, me vinieron así como imágenes, ¿no? ¿Qué le dirías hoy, como médico consagrado, que has salvado tantas vidas y otras no habrás podido? Por supuesto, totalmente. Digo, somos un instrumento. En medicina, uno hace las cosas bien, tiene que hacerlas, pero los resultados a veces no son como uno los quiere. ¿Qué le dirías a ese niñito que corría cuando había un accidente sin tener miedo y que su primer juguete fue una ambulancia? Qué bueno que lo hiciste. Pues soy feliz con mi profesión. O sea que nunca tuve como la duda de que mi arista profesional iba a ser otra cosa. Siempre lo tuve y qué bueno. Yo te sigo mirando las manos. Sí. Como, porque contame, cuando estás en el quirófano, ¿no? Sí. La sensación, uno porque ve películas en lo personal y no quiero ser autorreferencial. Sí. Como hacen los turcos que tocan madera y se tocan la oreja, ¿viste? No entré jamás a un quirófano. Mira. Pero lo he visto en las películas. Sí. En el momento que te ponen los guantes y que vos tenés el paciente ahí, que ya está preparado y que tenés que empezar a operar, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Pasa todo por la cabeza? ¿No pasa nada por el corazón? Pasa en el momento del paciente. Saber todo. A mí me gusta saber antes de operar a un paciente qué me voy a encontrar. Eso es fundamental. El margen de error que sea escaso, todo puede pasar, pero saber muy bien. Me enfoco mucho en el paciente y en verdad me da mucha adrenalina. Yo me siento joven operando. A mí me encanta ese. Y cuando termina la operación y salís y tenés la familia ahí que está expectante, doctor, ¿qué pasó? Y ahí le das el informe, y el informe en oncología, que es lo que más hago ahora en mamas, los informes ya el paciente están preparados, o sea, ya saben qué se van a operar y de qué. Y bueno, uno dice los informes que tiene que decir.
pero vos sos consciente que aunque la familia sepa que es un paciente de sumo riesgo el que está en tus manos, siempre está esa esperanza de que lo vas a salvar, ¿no? Siempre está la esperanza. Pero los pacientes, lo saben, siempre tienen esperanza. Si de eso se trata, de que tuviste un ladrillo, una piedra en el camino, tenés que levantarte y seguir y tener esperanzas. Nunca tenés que perder las esperanzas. Le hice la misma pregunta al doctor Lemme. ¿Alguna vez ante algún caso que no pudiste resolver satisfactoriamente, lloraste? Yo en verdad, a veces sí, en algunas cosas. Vos sabés que Lemme me dijo lo mismo. Alguna vez sí. Sí. Hay cosas puntuales en la vida, sí. ¿Te emocionas? En verdad lo que me pasa es que la medicina es muy linda, pero uno también es muy dura en algún punto. muy dura y uno a veces no tiene los resultados que tiene que tener, por supuesto. Pero bien. Vos sabés que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Que ha sido tan fluida esta entrevista, que no se nota que sea la primera vez que estás mira, no sabía mi beta entonces. Ante una cámara, y que sentí la misma emoción que sentí cuando lo tuve a tu colega, al doctor Lemme. Ajá. Porque los veo acá y digo, ¿serán realmente conscientes de que cuando nosotros vamos al consultorio y nos sentamos delante de ustedes, estamos poniendo, pues son casos límites? En tu caso, generalmente, habrá casos de prevención, sí, y muchos límites y otros muy graves. Y ustedes serán conscientes de que nosotros ponemos todas las esperanzas en ustedes. Sí, yo creo que un paciente cuando va a tu consultorio, que te busca a vos, seguramente viene. Y lo que uno tiene que hacer es dar fuerzas. Después de muchos años en medicina. Dar fuerzas. Dar fuerzas, es importante que el paciente esté bien. Por eso vos me preguntabas al inicio, ¿vos dabas los diagnósticos? Sí, porque el paciente tiene que saber contra qué lucha, con qué lucha. Y si él lo sabe y tiene un buen apoyo, y uno le puede dar ese apoyo, le puede dar colegas y profesionales, de psicólogos, de todo, para que esté bien. Bueno, en otro momento te voy a volver a invitar y me encantaría tener a tu mujer también, hacerle una nota. Así que si después me das el contacto por privado para comunicarme con ella. Despedíamos a las 9 de la noche y saludábamos a nuestros médicos en la época del COVID. Sí. Y yo quiero ahora despedirte con un gran aplauso, muchas gracias, porque sos uno de los hombres de ciencia destacados, no solamente de Escobar, ustedes son del mundo. Bueno, gracias, muy bien, gracias. Gracias.